Buenas noches y bienvenidos una vez más a Storylab ESP, el laboratorio de historias. En esta época del año, cuando las noches se hacen más largas y las sombras parecen cobrar vida propia, nos atrevemos a explorar esos rincones oscuros de la realidad donde el miedo es el único protagonista. Todos hemos oído hablar de lugares marcados por el dolor, sitios donde la tragedia ha impregnado las paredes con un eco perpetuo. Antiguos hospitales, prisiones, manicomios, lugares donde el sufrimiento fue tan intenso que se niega a desaparecer. Pero ¿qué sucede cuando un grupo de jóvenes armados con cámaras y escepticismo decide desafiar esos ecos? ¿Qué pasa cuando la curiosidad te lleva a golpear una puerta que nunca debió ser abierta? Esta noche, en nuestro especial de Halloween, tenemos con nosotros a Mariana. Ella es una creadora de contenido, una exploradora urbana que junto a sus amigos buscaba una aventura para su blog. Lo que encontraron, sin embargo, fue una lección aterradora sobre por qué hay lugares que es mejor dejar en el olvido. Mariana, gracias por tu valentía al compartir tu historia con nosotros. Por favor, llévanos a esa noche. Cuéntanos cómo empezó todo. Gracias a ustedes por escuchar. Recordarlo no es fácil. Aún tengo pesadillas. Todo comenzó, como dijiste, por mi blog. Se llama Rincones Olvidados. Junto a mis amigos nos dedicábamos a explorar lugares abandonados. Fábricas, casas viejas, teatros. Buscábamos la belleza en la decadencia, la historia detrás de las ruinas. Para nuestra especial de Halloween queríamos subir la apuesta. Queríamos algo que de verdad nos pusiera los pelos de punta. Algo que le diera a nuestra audiencia una experiencia auténtica. Y entonces surgió el nombre, el Sanatorio de la Montaña. Era una leyenda local, un antiguo hospital para tuberculosos construido a principios del siglo XX, en lo más profundo de la sierra. Se decía que miles de personas habían muerto allí, solas, consumidas por la enfermedad. Cuando la medicina avanzó, el lugar se volvió obsoleto y fue abandonado a su suerte. Las historias que lo rodeaban eran terribles. Hablaban de apariciones, de pacientes en los pasillos, de lamentos en las noches sin luna, de una sensación de tristeza tan abrumadora que podía volverte loco. Era el lugar perfecto. Éramos 4. Estaba David, mi novio, que era el escéptico del grupo. Siempre buscaba una explicación lógica para todo. Era nuestra ancla a la realidad. Luego estaba Ana, mi mejor amiga. Todo lo contrario. Ella es muy sensible a las energías, una creyente total en lo paranormal. Y finalmente, Leo, el genio técnico, encargado del equipo de grabación, los drones, los sensores de temperatura, y yo, que era la que estaba frente a la cámara, la narradora de nuestras aventuras. El plan era simple: llegar al atardecer del 31 de octubre, pasar toda la noche allí y documentar todo lo que sucediera. Íbamos preparados, o eso creíamos. Llevábamos linternas, baterías, comida, un botiquín. Pero no estábamos preparados para lo que nos esperaba. El viaje en auto ya fue un presagio. A medida que nos adentrábamos en la montaña, por un camino de tierra lleno de baches, la cobertura del celular se desvaneció y el bosque se fue volviendo más y más denso, como si quisiera tragarnos. Cuando finalmente vimos la silueta del edificio recortada contra el cielo anaranjado del crepúsculo, a todos se nos heló un poco la sangre. Era un monstruo de concreto y ladrillo carcomido por el tiempo y la naturaleza. Ventanas rotas como cuencas vacías, enredaderas que se aferraban a las paredes como venas resecas y un silencio antinatural, pesado. No se veían ni los grillos. Leo estacionó la camioneta lo más cerca que pudo y empezamos a bajar el equipo. Recuerdo que David hizo una broma para aligerar el ambiente.
Algo como, bueno, al menos no tendremos vecinos ruidosos. Nadie se rió. La atmósfera del lugar ya nos había atrapado. Encendimos las linternas y las cámaras. Los haces de luz bailaban sobre paredes desconchadas, camillas oxidadas volcadas en el suelo y sillas de ruedas solitarias en medio de pasillos interminables. El eco de nuestros pasos era lo único que rompía el silencio sepulcral. Comenzamos en la planta baja, explorando lo que fue la recepción y las primeras salas de consulta. David seguía con su papel de escéptico, tocando las paredes, buscando corrientes de aire que explicaran el frío. Ana, en cambio, se mantenía muy cerca de mí, con los brazos cruzados, susurrando que sentía una presión terrible en el pecho. Yo intentaba mantenerme profesional, narrando para la cámara, describiendo el increíble estado de deterioro, la historia que se sentía en cada objeto abandonado. Llevábamos quizás 1 hora dentro. Estábamos en el ala de pediatría. Había cunas de metal, oxidadas y algunos juguetes viejos tirados por el suelo. Era un lugar especialmente desolador. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez. Fue un sonido débil, casi imperceptible, pero inconfundible. Una tos seca, cavernosa, como la de alguien con los pulmones destrozados. Venía de algún lugar por encima de nosotros, del 2º piso. Nos quedamos congelados, mirándonos los unos a los otros en la penumbra. «Debe ser un animal», dijo David de inmediato, aunque su voz sonó menos convincente de lo habitual. «O el viento colándose por alguna tubería». Pero no había viento y eso no sonaba como ningún animal que yo conociera. Ana negó la cabeza con los ojos abiertos como platos, llenos de pánico. No dijo nada, pero yo sabía lo que pensaba. Yo también lo sentí. Un terror primitivo que te eriza la piel. No solo fue el sonido, fue la sensación que lo acompañó. La certeza absoluta de que alguien nos estaba observando desde la oscuridad de arriba. Ya no éramos simples exploradores. Éramos intrusos y no estábamos solos. El silencio que siguió a esa tos fue peor que el sonido mismo. Era un silencio denso, expectante. Los 4 nos quedamos inmóviles, con los haces de nuestras linternas apuntando al techo, como si esperáramos que algo se materializara allí mismo. David fue el primero en romper el hechizo. Se aclaró la garganta y con una falsa seguridad que no engañó a nadie dijo: «Vamos a ver qué fue. Seguramente es un vagabundo o algún animal atrapado». Ana soltó un quejido. «No, David, por favor. No lo sienten. Algo aquí está mal, muy mal. Vámonos». Sus ojos suplicaban, reflejando la luz de nuestras linternas. Por un momento estuve de acuerdo con ella. Mi instinto de supervivencia gritaba que diéramos media vuelta y nos largáramos de allí. Pero la otra parte de mí, la bloguera, la que buscaba la historia, no podía irse, no después de eso. Leo, siempre pragmático, revisó su cámara y dijo: «El micrófono de cañón lo captó perfectamente. Sería increíble si pudiéramos grabar la fuente». La decisión recaía en mí. Miré a Ana, temblando de miedo, y luego a David, con su desafío escéptico en la cara. Y tomé la peor decisión de mi vida. «Subiremos», dije, intentando que mi voz sonara firme. «Pero iremos juntos, despacio, y si algo se siente mal, nos vamos de inmediato, lo prometo». Fue una promesa que no pude cumplir. La escalera principal era una estructura imponente de mármol agripado, con una barandilla de hierro forjado cubierta de óxido. Cada escalón que subíamos crujía bajo nuestro peso, un sonido agudo que rebotaba por todo el edificio anunciando nuestra presencia a quien quiera, o lo que quiera, que estuviera arriba. Ana se aferraba a mi abrazo con tanta fuerza que me dolía. David iba adelante, con la linterna más potente, barriendo la oscuridad.
y yo iba detrás, grabando nuestros pies, nuestros rostros pálidos, documentando nuestro ascenso hacia el miedo. Al llegar al segundo piso, el frío se intensificó de una manera brutal. Era como entrar en un congelador. El vaho salía de nuestras bocas. Leo se detuvo de repente y me mostró un pequeño termómetro digital que llevaba. «Mariana, mira esto», susurró y su voz estaba llena de asombro. La temperatura acaba de caer 10 grados de golpe. Aquí abajo marca 2 grados, pero en la escalera estábamos a 12. «Es una corriente de aire», insistió David, pero sus palabras sonaban huecas. No había ventanas abiertas cerca, no había una explicación lógica. Estábamos en un largo pasillo, flanqueado por puertas de habitaciones numeradas con pintura descolorida. El olor a enfermedad era más fuerte aquí. Casi podía saborearlo en el aire. Muchas puertas estaban entreabiertas, revelando deslumbres de habitaciones vacías y desoladas. Avanzamos lentamente por el corredor. El silencio era total otra vez. No había más tos. Quizás David tenía razón, quizás solo fue el viento. Pero entonces, Ana se detuvo en seco frente a la habitación 217, se llevó una mano al pecho y empezó a jadear. «No puedo respirar», susurró con pánico. El aire es pesado, duele». David y yo nos acercamos a ella. Intenté calmarla, pero cuando me paré frente a esa puerta, yo también lo sentí. Era una presión invisible, una angustia tan profunda que te aplastaba el espíritu. Era como si todo el dolor y la soledad de los que murieron en esa habitación se hubieran quedado atrapados allí. Apunté mi linterna al interior. Estaba casi vacía, a excepción de una cama de metal oxidada en el centro, con un colchón raído y manchado de oscuro. Nos quedamos mirando a esa cama, hipnotizados por la desolación que emanaba. Fue David quien vio el movimiento primero. Su linterna se desvió bruscamente hacia el final del corredor, a unos 20 metros de nosotros. «¿Qué fue eso?», masculló. Todos giramos la vista en esa dirección. Ahí, solitaria en medio del corredor, había una silla de ruedas antigua. Estaba de espaldas a nosotros. Por un segundo no pasó nada. Y entonces ocurrió. No fue un movimiento brusco ni rápido. Fue lento, deliberado, casi teatral. La silla de ruedas empezó a girar sobre su propio eje, muy lento, como si una mano invisible la estuviera empujando. Chilló, un sonido metálico y horrible que arañó el silencio. Giró hasta quedar de frente a nosotros. Nadie respiraba, nadie se movía. Estábamos paralizados viendo lo que imposible sucedía ante nuestros ojos. Y como si eso no fuera suficiente, las ruedas frontales comenzaron a moverse. La silla de ruedas empezó a avanzar hacia nosotros, lenta, inexorablemente, chirriando con cada centímetro que acortaba la distancia. No había nadie en ella, estaba vacía, pero se movía. Venía por nosotros. Ana sueltó un grito ahogado que se rompió en un sollozo. Ese sonido nos sacó del trance. «¡Corran!», gritó Leo. El pánico se apoderó de nosotros. Nos dimos la vuelta para huir, para bajar por las escaleras por las que habíamos subido, para escapar de esa pesadilla. Pero justo en ese instante, la pesada puerta metálica de acceso a la escalera, la que habíamos dejado abierta, se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor que hizo temblar el suelo. ¡Pum! El eco metálico retumbó en el pasillo como el disparo de un cañón. Nos detuvimos en seco, mirando con horror la puerta ahora cerrada. David corrió hacia ella, la empujó, la golpeó con el hombro. No se movió ni un milímetro. Estaba atascada, o algo le estaba sujetando desde el otro lado. Nos giramos lentamente con el corazón martillándonos en el pecho. El sillido de la silla de ruedas se había detenido. Ahora estaba a solo 10 metros, quieta, esperándonos en la oscuridad. Estábamos atrapados desde el segundo piso, con eso. El pánico es una bestia helada que te paraliza y te quema al mismo tiempo. Durante unos segundos que parecieron una eternidad, lo único que existió fue el eco agonizante de la puerta al cerrarse, el sonido de la respiración agitada de Ana y el latido salvaje de mi propio corazón. David seguía golpeando la puerta con el hombro una y otra vez, con gruñidos de frustración y rabia. Pero era inútil. Era como golpear una pared de roca. «¡No abre! ¡Está trabada! ¡Maldita sea!», gritó, y su voz, por primera vez esa noche, estaba teñida de un miedo genuino. El escéptico había muerto en ese pasillo.
Aparté la vista de su esfuerzo inútil y mi mirada se clavó de nuevo en la silla de ruedas. Seguí allí, inmóvil, a medio camino entre nosotros y el final del pasillo. Su quietud era casi más aterradora que su movimiento. Era como un depredador que espera el momento perfecto para atacar. ¿Qué quería? ¿Por qué nos había acorralado? Mi mente, tratando desesperadamente de encontrar una lógica, se hacía 1000 preguntas sin respuesta. Fue entonces cuando un nuevo sonido comenzó. Un sonido pequeño, casi insignificante, pero que en ese silencio cargado de tensión sonó como un disparo. ¡Clic! Vino de la puerta de la habitación 217, la que tanto había afectado a Ana. El pomo de la puerta, cubierto de óxido y mugre, giró lentamente por sí solo. La puerta se abrió con un gemido largo y lastimero, revelando la oscuridad absoluta de su interior. Ana ahogó un sollozo y se escondió detrás de Leo, quien había levantado la cámara instintivamente para grabar la escena, aunque sus manos temblaban tanto que la imagen debía ser un caos. Luego otro clic, y otro más. A lo largo de todo el pasillo, una por una, las puertas de las habitaciones comenzaron a abrirse. ¡Clic! Quejido, clic, quejido. Era una sinfonía macabra, una invitación coordinada a la locura. No todas se abrieron de golpe, algunas se entreabrieron apenas, otras se abrieron de par en par, mostrando pedazos de oscuridad, fragmentos de camas vacías, trozos de ventanas rotas. Era como si cada habitación nos estuviera mirando, como si los espíritus de los que murieron allí se hubieran despertado por nuestra presencia y ahora nos observaran desde sus tumbas de concreto. No, por favor, no, balbuceaba Ana, al borde de la histeria. Nos están rodeando, quieren que entremos. Y entonces, desde una de las habitaciones más cercanas, escuchamos una voz. No fue un grito ni un lamento. Fue un susurro débil, rasposo, como de alguien que no ha usado sus cuerdas vocales en un siglo. Y dijo un nombre: David. La sangre se nos congeló en las venas. David dejó de golpear la puerta y se giró lentamente, con el rostro pálido como el de un fantasma. Miró hacia la oscuridad de la habitación de donde provino el susurro. ¿Oyeron eso?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Todos lo habíamos oído. La voz sonaba antigua, llena de dolor, y había pronunciado su nombre con una familiaridad espeluznante. Fue Leo quien nos salvó de la parálisis total. ¿La escalera de servicio?, exclamó de repente, su voz un faro de lucidez en nuestro mar de terror. Vi los planos antes de venir. Tiene que haber uno al otro extremo del ala, para el personal. Tenía razón. Era nuestra única oportunidad. Pero para llegar a ella teníamos que hacer algo que parece una sentencia de muerte. Correr por ese pasillo infernal, pasar junto a todas esas puertas abiertas que nos invitaban a la oscuridad. Y lo peor de todo, pasar junto a la silla de ruedas que seguía esperando en silencio. No tuvimos tiempo de debatir. Desde otra habitación, más lejos, se escuchó un llanto de un niño. Un llanto débil y desconsolado que nos partió el alma y nos heló los huesos. Era una trampa, lo sabíamos. Nos estaban tentando, jugando con nosotros. ¡Ahora!, grité, agarrando la mano de Ana. ¡Corren y no miren atrás! ¡No miren adentro de las habitaciones! Y corrimos como si el mismo diablo nos pisara los talones. Fue un sprint desesperado sobre un suelo lleno de escombros. El sonido de nuestras botas resonaba en el pasillo, mezclándose con los susurros y lamentos que ahora parecían salir de todas las habitaciones a la vez. Pasé como un rayo por las puertas abiertas, forzándome a mantener la vista al frente, aunque sentía la atracción de esos vacíos oscuros. Sentía los ojos invisibles de los muertos siguiéndome. Cuando pasamos al lado de la silla de ruedas no pude evitar mirar de reojo, y lo que vi me hizo gritar. Había algo en ella. No era una persona, era una mancha oscura, una silueta hecha de sombra, más negra que la propia oscuridad, con la forma incurvada de un anciano.
No tenía rostro, no tenía rasgos, pero sentí su mirada, una mirada llena de odio frío y antiguo. Seguimos corriendo, sin aliento, con los pulmones ardiendo por el aire gélido. Al fondo del pasillo vimos nuestro objetivo, una puerta metálica con la palabra servicio apenas legible bajo capas de óxido y mugre. Era nuestra salvación, estábamos a solo unos metros. Y entonces, justo cuando llegábamos al final, la tos regresó. Pero esta vez no venía de lejos ni de arriba. Salió de la última habitación a nuestra derecha, la que estaba justo al lado de la puerta de servicio. Una tos húmeda, agónica, que sonó tan insoportablemente cerca que sentí el rocío helado de la muerte en mi nuca. Nos detuvimos en seco frente a la puerta de escape, con el sonido de esa tos resonando en nuestros oídos, sabiendo que la fuente de nuestro tormento había estado todo este tiempo esperándonos justo al lado de nuestra única salida. Nos quedamos congelados frente a la puerta de servicio, atrapados entre el miedo que nos perseguía y el horror que nos esperaba justo al lado. La tos combinó una serie de espasmos secos y profundos que parecían rasgar el tejido mismo del aire. Venía de la habitación 301, la última del pasillo. La puerta estaba casi cerrada, solo una rendija de oscuridad nos separaba de esa cosa. Era una tortura auditiva. Cada tos era como un clavo arañando una pizarra en lo más profundo de mi alma. Era el sonido de la muerte en su forma más pura y prolongada. David, actuando por puro instinto, se abalanzó sobre la puerta de servicio, agarró el pesado picaporte de metal que estaba helado al tacto y lo giró con todas sus fuerzas. El mecanismo interno protestó con un chirrido oxidado, pero para nuestro inmenso alivio, cedió. Empujó la puerta y ésta se abrió hacia adentro, revelando una escalera de caracol estrecha y oscura que descendía a las entrañas del edificio. Era nuestra vía de escape. ¡Rápido! ¡Entren!, nos urgió David, manteniendo la puerta abierta con su cuerpo. Leo fue el primero en entrar, casi tropezando en su presa. Ana le siguió, con los ojos cerrados, como si así pudiera bloquear el horror que nos rodeaba. Yo estaba a punto de seguirlos. Mi pie ya cruzaba el umbral, cuando sentí una necesidad irracional y estúpida. La necesidad de la documentalista. Tenía que ver, tenía que grabar lo que había en esa habitación. ¡Mariana, vamos!, me gritó David, su voz llena de pánico. Pero yo no le hice caso. En un acto de locura profesional, levanté la cámara una última vez y apunté hacia la puerta de la habitación 301. Mirando a través de la pequeña pantalla, empujé el zoom digital, intentando captar cualquier cosa a través de la estrecha rendija. La imagen era granulada y oscura, pero entonces algo se movió en el interior. Por un instante vi una figura. No era un fantasma ni una sombra. Era un hombre anciano, increíblemente delgado, casi esquelético. Llevaba puesta lo que parecía una bata de paciente raída y sucia. Estaba de espaldas a la puerta, encorvado, y todo su cuerpo se sacudía violentamente con cada ataque de tos. Su piel era pálida, casi translúcida, y su cabello era una maraña de mechones blancos y finos. Y entonces, como si sintiera mi mirada, dejó de toser. El silencio repentino fue casi tan impactante como el ruido. Todo en el pasillo se detuvo. Los susurros, los lamentos, todo cayó. La figura del anciano se quedó completamente quieta. Luego, muy lentamente, comenzó a girar la cabeza hacia la puerta, hacia mí. No puedo describirles la velocidad antinatural de ese movimiento. Su cuello crujió, un sonido seco, como de ramas rotas. Su cabeza giró más allá de lo que un cuello humano debería ser capaz de girar. Vi en su perfil una nariz afilada, una mandíbula hundida por la falta de dientes, y entonces vi su ojo. Solo uno, pero fue suficiente. Era un orbo lechoso, sin vida,
que me miró directamente a través de la rendija, a través de la lente de mi cámara. No había reconocimiento en esa mirada, solo un vacío infinito y una malevolencia helada y antigua. Solté un grito de puro terror animal, di un traspié hacia atrás y caí dentro del hueco de la escalera chocando contra Ana y Leo. David no esperó. En cuanto estuve adentro, soltó la puerta de servicio y esta se cerró con un golpe sordo, sumiéndonos en una oscuridad casi total, solo rota por la luz de emergencia de la cámara de Leo que seguía grabando. Estábamos a salvo de lo que había en el pasillo, pero ahora estábamos en un lugar nuevo y desconocido. La escalera de caracol era de metal y cada uno de nuestros pasos nerviosos producía un eco metálico que se perdía en la oscuridad abajo. El aire aquí era diferente. Olía a humedad, a tierra y a óxido. Empezamos a bajar, pegados a la pared, usando nuestras manos para guiarnos. Yo iba temblando de pies a cabeza, la imagen de ese ojo lechoso grabada a fuego en mi retina. ¿Qué viste, Mariana? ¿Qué diablos viste? Susurró David, su voz temblorosa a mi lado. Un hombre. Logré articular. Había un hombre en esa habitación. Nos estaba esperando. Nadie dijo nada más. El descenso pareció durar una eternidad. El eco de nuestros pasos era el único sonido, un ritmo constante que marcaba nuestro escape. Finalmente, después de lo que parecieron cientos de escalones, llegamos a otra puerta metálica. Esta vez se abrió con más facilidad. Daba a un sótano. Era un espacio amplio y cavernoso, lleno de puperías viejas que goteaban y grandes calderas que parecían bestias de hierro dormidas. El suelo estaba cubierto de charcos de agua estancada y el olor a moho era asfixiante, pero al menos parecía vacío. Cruzamos la sala de calderas, buscando una salida, una ventana, algo que nos llevara al exterior. Al otro lado, encontramos un pasillo largo y estrecho, con el techo bajo, revestido de azulejos blancos y sucios, como los de una morgue. Y fue allí donde el verdadero horror los alcanzó. A medida que avanzábamos por ese pasillo, la luz de nuestras linternas iluminaron una serie de camillas metálicas alineadas contra la pared, y sobre cada una de ellas había un cuerpo. O, mejor dicho, la forma de un cuerpo cubierta por una sábana blanca y sucia. Estaban perfectamente alineadas, una docena de ellas, como si esperaran ser transportadas. «Dios mío», susurró Ana tapándose la boca, «es la morgue». Nos detuvimos sin atrevernos a avanzar más. David, siempre el más valiente, se acercó a la camilla más cercana. Su mano temblorosa se extendió hacia la esquina de la sábana. «No lo escuches, no lo hagas, David», te rogué. Pero no escuchó. Con un movimiento rápido, levantó la sábana y los cuatro gritamos al unísono. No había nada debajo. La camilla estaba vacía. Levantó la siguiente y la siguiente. Todas estaban vacías. Era solo una puesta en escena macabra. Soltamos un suspiro colectivo de alivio. Un alivio que duró exactamente 3 segundos, porque fue entonces, mientras todas las sábanas estaban levantadas, cuando escuchamos un sonido que venía del final del pocillo, desde la oscuridad más allá del alcance de nuestras linternas. El sonido inconfundible de una camilla de metal rodando lentamente hacia nosotros. El sonido de esas ruedas metálicas en el pasillo de la morgue fue para mí el sonido del fin. Ya no había lógica, no había escepticismo al que aferrarse. Estábamos en un lugar donde las leyes de la realidad no aplicaban, un laberinto diseñado por las almas torturadas que cohabitaban, y nosotros éramos los ratones.
El chirrido se acercaba, lento y constante, desde la oscuridad impenetrable que había al final del corredor. No podíamos ver qué era, pero sabíamos que venía por nosotros. Leo fue el primero en reaccionar. Su pánico se manifestó como una sacudida eléctrica. ¡Por aquí!, gritó, apuntando con su linterna a una puerta de metal oxidada que habíamos pasado por alto a un lado del pasillo. No ponía salida, no ponía nada. Solo era una mancha de óxido en una pared de azulejos. No lo pensamos 2 veces. Nos abalanzamos sobre ella. Esta vez el picaporte no giraba. Estaba trabado por el óxido y el tiempo. David y Leo empezaron a embestirla con los hombros, con la fuerza que solo la desesperación puede dar. Cada golpe hacía eco en el pasillo, un compás frenético que se mezclaba con el chirrido cada vez más cercano de la camilla. Yo me quedé atrás con Ana, apuntando con mi linterna hacia la oscuridad, con la mano temblando tanto que el haz de luz parecía un estroboscopio. ¡Casi cede!, gruñó David. ¡Una vez más! Los dos chocaron contra la puerta con un último y brutal impacto. El metal gimió y la cerradura reventó. La puerta se abrió de golpe, revelando una pequeña sala de almacenaje llena de estanterías metálicas vacías y cajas de cartón podridas por la humedad. Entramos a trompicones, cayendo unos sobre otros. David, el último en entrar, se giró para cerrar la puerta justo cuando el haz de mi linterna captó el origen del sonido. La camilla apareció en el borde de la luz y no estaba vacía. Sobre ella, cubierto por una sábana blanca e impoluta, a diferencia de las otras, había un cuerpo. Era imposible ver ningún rasgo, pero la forma era inconfundible. Y lo más aterrador, la camilla no rodaba por una pendiente, ni por inercia. Se movía con propósito, las ruedas girando por sí solas. Justo antes de que David cerrara la puerta, la cabeza debajo de la sábana se giró bruscamente en nuestra dirección, un movimiento seco y antinatural. David cerró la puerta de un portazo y se apoyó en ella, con el cuerpo temblando violentamente, jadeando en busca de aire. No se movió, la cabeza no se movió como una persona, balbuceó, sin poder terminar la frase. Estábamos en la penumbra de esa pequeña habitación, escuchando nuestros propios corazones desbocados. Afuera, en el pasillo, todo quedó en silencio. El chirrido de la camilla se había detenido justo al otro lado de la puerta. Podía sentirlo. La presencia estaba ahí, esperando. Podía sentir su paciencia, una paciencia de décadas, de siglos. No tenía prisa. Ana empezó a sollozar en silencio, acurrucada en un rincón. Leo revisaba frenéticamente su cámara, no para grabar, sino como un mecanismo de defensa, un intento de aferrarse a algo familiar. Yo barrí la habitación con mi linterna, buscando otra salida, otra esperanza. Y la encontré. En la pared opuesta había una pequeña ventana rectangular a la altura del suelo. Estaba cubierta de mugre y telarañas, pero a través de ella se podía ver la noche, se podía ver la tierra y las raíces de los árboles. Estábamos bajo tierra, pero esa ventana daba al exterior. ¡Miren!, susurré, apuntando con la luz. ¡Una salida! Era nuestra única oportunidad. La ventana estaba cerrada con un pestillo oxidado. David se apartó de la puerta y se unió a Leo a intentar abrirla. Mientras ellos luchaban contra el pestillo, yo me quedé vigilando la puerta. El silencio era total. Demasiado total. Y entonces un golpe. ¡Toc! Un golpe suave, casi cortés en el centro de la puerta de metal. Nos quedamos petrificados. El sonido era tan inesperado, tan deliberadamente humano, que nos heló la sangre más que cualquier grito o lamento. Toc. Otro golpe, en el mismo lugar. Ana ahogó un grito. «No respondan», susurró David, con los ojos fijos en la puerta. Retrocedíamos lentamente, alejándonos de la puerta, pegándonos a la pared del fondo, cerca de la ventana.
Y entonces escuchamos la voz, esa misma voz rasposa que había susurrado el nombre de David en el segundo piso, pero ahora estaba justo al otro lado de la puerta y susurró algo que rompió la poca cordura que nos quedaba. «Sé que están ahí adentro», dijo la voz, un susurro cargado de malicia y ambigüedad. «Los he estado esperando por mucho tiempo. Tengo tanto frío. ¿Me dejarían entrar?» Un gemido de terror puro escapó de la garganta de Ana. Leo dejó caer su cámara, que golpeó el suelo con un ruido sordo. El pestillo de la ventana finalmente se vio con un chasquido metálico. La vía abrió de un tirón. Un soplo de aire fresco y nocturno llenó de humedad. El aire de la libertad. «Ana, tú primero», ordenó David. La empujó hacia la abertura. Ana, sin dudarlo, se arrastró por el hueco y desapareció en la noche. «Leo, vamos». Leo la siguió, torpemente. La voz al otro lado de la puerta se volvió más insistente, casi suplicante. «Por favor, solo quiero un poco de calor. ¡Abran la puerta!» «Mariana, es tu turno, ya», me gritó David. Me arrastré hacia la ventana, pero mientras lo hacía, la puerta empezó a temblar. No con golpes, sino con una vibración violenta, como si algo inmensamente fuerte estuviera empujando desde el otro lado. El metal empezó a hollarse hacia adentro. «¡No voy a lograrlo!», le grité a David mientras me esforzaba por pasar por la estrecha abertura. «¡Sí lo vas a lograr!», gritó él, empujándome desde atrás. «¡Vete ya!». Conseguí sacarme de cuerpo. El frío de la noche me golpeó. Estaba afuera. Me giré justo a tiempo para ver cómo la puerta reventó hacia adentro. No vi a la figura, solo una ráfaga de oscuridad y el desplayo de una sábana blanca. David fue arrojado hacia atrás, como un muñeco de trapo. Lo último que vi fue su rostro, una máscara de sorpresa y terror, antes de que esa oscuridad lo envolviera. Y lo último que oí fue su grito. Un grito que fue cortado de golpe, ahogado en un instante, como si una mano helada le hubiera arrancado la voz de la garganta para siempre. El grito de David se quedó flotando en el aire de la noche, suspendido por un segundo, y luego la nada. El silencio que siguió fue el sonido más horrible que he escuchado en mi vida. Era un silencio absoluto, un vacío total donde antes había estado la persona que amaba. Me quedé tirada en la tierra húmeda, con medio cuerpo fuera de la ventana, paralizada, mirando la oscuridad dentro de esa sala de almacenamiento. No podía moverme, no podía respirar. Mi mente se negaba a procesar lo que acababa de presenciar. David se había ido, se lo habían llevado. Fue Leo quien me salvó. Me agarró por los brazos y tiró de mí con una fuerza que no sabía que tenía, sacándome por completo de la ventana. Caí al suelo entre las raíces de un árbol viejo. «Mariana, tenemos que movernos, ahora», gritaba, pero su voz sonaba lejana, como si estuviera debajo del agua. Ana estaba a su lado, con el rostro bañado en lágrimas, tirando de mi ropa. Me pusieron de pie a la fuerza. Mis piernas eran de gelatina, no me sostenían. Miré hacia atrás, a la pequeña ventana negra a ras de suelo. Esperaba ver algo salir de ella, una mano, un rostro, pero no había nada, solo oscuridad. El sanatorio se alzaba sobre nosotros como una bestia dormida, una silueta gigantesca contra un cielo sin estrellas. Parecía haberse tragado el grito de David, digiriéndolo en su interior silencioso y podrido. Empezamos a correr. No sabíamos a dónde íbamos, solo nos alejábamos del edificio. Nos adentramos en el bosque que rodeaba la propiedad, un bosque oscuro y hostil. Las ramas de los árboles nos arañaban la cara y la ropa, y las raíces ocultas bajo la hojarasca nos hacían tropezar a cada paso. Leo iba delante, usando la luz de su celular para abrirse camino, porque yo había perdido mi linterna y la de Ana se había roto en alguna caída. Corrimos sin rumbo durante lo que parecieron horas, con los pulmones en llamas y el corazón a punto de estallar. El único sonido era nuestra propia respiración desesperada y el crujido de las hojas secas bajo nuestros pies.
Dejamos de correr cuando Ana se desplomó, sollozando. Incapaz de dar un paso más, nos detuvimos junto a un viejo muro de piedra cubierto de musgo, intentando recuperar el aliento y la cordura. Lo perdimos. Gemía Ana entre sollozos. Se lo llevaron. David. Leo se apoyó contra el muro con la cabeza entre las manos. Yo no podía llorar. Estaba hueca por dentro, vacía de todo sentimiento excepto un terror sordo y abrumador. Miraba entre los árboles, esperando verlos, esperando ver al hombre de la tos, a la figura en la silla de ruedas, al cuerpo bajo la sábana. Sabía que nos estaban observando. Aunque habíamos escapado del edificio, no habíamos escapado del lugar. Estábamos en su territorio. Fue entonces que oímos el silbido. No era como el silbido del viento. Era una melodía infantil, simple y terriblemente desafinada, como la que podría tocar una caja de música rota. Venía de algún lugar profundo en el bosque, a mi izquierda. Se repetía una y otra vez, una nana macabra que flotaba en el aire nocturno. Nos quedamos helados. El sonido era hipnótico y repulsivo a la vez. Lentamente giramos la cabeza en la dirección de la música. Y entonces vimos la luz. Una pequeña luz amarilla que parpadeaba entre los árboles, moviéndose. Al principio pensé que era alguien con una linterna, quizás un guardabosques, una esperanza ridícula. Pero la luz no se movía como la de una persona caminando. Se balanceaba de un lado a otro, de forma rítmica, al compás de la melodía. ¿Qué es eso?, susurró Leo, su voz llena de un nuevo tipo de miedo. Nos quedamos mirando, incapaces de movernos, mientras la luz y la música se acercaban. A medida que se aproximaba, la melodía se hacía más clara, más metálica, y la luz reveló su origen. Era un farolillo antiguo, de esos de aceite que colgaba de algo, de una mano. La figura emergió lentamente de la oscuridad. ¿Era una mujer? O lo que quedaba de una. Llevaba un uniforme de enfermera de principios del siglo XX, ahora hecho tirones y manchado de tierra. Su rostro era una máscara pálida y demacrada, con 2 agujeros negros donde deberían haber estado los ojos. Su boca estaba torcida en una sonrisa horrible y fija, y caminaba con una cojera antinatural, arrastrando un pie, y con cada paso, el farolillo que sostenía en su mano se balanceaba, proyectando sombras danzantes a su alrededor, y de sus labios agrietados salía esa melodía infernal. Nos estaba mirando, o mejor dicho, su rostro sin ojos estaba orientado hacia nosotros. Nos había encontrado. No gritamos. El miedo era tan intenso que nos robó la voz. Nos levantamos y echamos a correr de nuevo, en la dirección opuesta, con el sonido de esa nana macabra persiguiéndonos, pegado a nuestra espalda. Corrimos sin mirar atrás, sabiendo que la enfermera fantasma nos seguía, balanceando su luz, silbando su canción de cuna para los muertos. Finalmente, después de una carrera ciega y desesperada, salimos del bosque y tropezamos con el camino de tierra. Y ahí, a unos 100 metros, bajo la luz pálida de la luna que por fin se asomaba entre las nubes, la vimos. La camioneta de Leo. Nuestra salvación. Nunca he corrido tan rápido en mi vida. Corrimos por ese camino de tierra, con las últimas fuerzas que nos gotaban, con la melodía del silbido aún resonando en nuestros oídos. Llegamos al vehículo. Leo pulsó el botón de la llave y las luces parpadearon. El sonido más hermoso que había habido en mi vida. Abrimos las puertas, nos lanzamos adentro y cerramos los seguros con un sonido tranquilizador. Metió la llave en el contacto con las manos tan temblorosas que le costó varios intentos. El motor tosió 1, 2 veces y encendió. El rugido del motor fue música celestial. Puso las luces altas, iluminando el camino de tierra frente a nosotros. Estábamos a punto de pisar el acelerador y largarnos de ahí todo infierno para siempre,
Pero entonces, en el límite de las de luz, justo donde el camino se perdía en la oscuridad, algo apareció. No era la enfermera ni el hombre de la tos. Era David. Estaba de pie, en medio del camino, dándonos la espalda. Llevaba la misma ropa, su misma jaqueta. Estaba inmóvil. ¿Es David? Gritó Ana, una mezcla de alivio y confusión en su voz. ¡Está vivo! Pero yo sabía que no era él. Sentía un frío glacial en mi estómago. Sentía que algo terriblemente estaba mal. «Leo, no te detengas», dije, mi voz apenas un susurro. «Arranca, ahora». Pero Leo dudó, con el pie flotando sobre el acelerador, y en esa fracción de segundo de duda, la figura de David comenzó a girar lentamente hacia nosotros. No se dio una vuelta como una persona. Su cuerpo se quedó fijo, pero su cabeza comenzó a girar sobre su cuello, con un horrible crujido de huesos rotos, girando y girando mucho más allá de los límites humanos, hasta que su rostro nos miró directamente a través del parabrisas. Ya no era el rostro de David. Sus ojos eran los pozos negros y vacíos, y su boca estaba abierta en una sonrisa imposiblemente ancha, una mueca de locura y dolor que no pertenecía a este mundo. Y desde esa boca destrozada salió un sonido. No fue un grito ni una palabra. Fue exactamente el sonido de la tos seca y cavernosa que habíamos oído en el segundo piso. El tiempo se detuvo. El universo entero se contrajo a ese único instante. El rostro de David, o la cosa que osama en su rostro mirándonos a través del parabrisas, con esa sonrisa de pesadilla y esos ojos vacíos. Y ese sonido saliendo de su garganta fue la profanación final, la burla definitiva. La entidad que nos había atormentado en el segundo piso ahora estaba frente a nosotros, usando el cuerpo de nuestro amigo como un títere grotesco. Leo gritó. Fue un grito agudo, primitivo, lleno de un terror que trascendía todo lo que habíamos experimentado. Su pie finalmente aplastó el acelerador. El motor de la camioneta rugió con furia y las ruedas traseras escupieron grava. El vehículo se lanzó hacia adelante, directo hacia la figura. No hubo tiempo para pensar, solo para reaccionar. Cerré los ojos. No podía soportar ver el impacto. Me preparé para el golpe zurdo, para el sonido de carne y hueso siendo destrozados bajo el metal, pero no hubo ningún impacto. En su lugar, escuché a Ana gritar mi nombre y sentí un golpe violento contra la puerta del copiloto. Abrí los ojos. Habíamos atravesado la figura como si fuera un mood. No había nada en el camino frente a nosotros, solo la estela de polvo que levantaba la camioneta. Miré frenéticamente por la ventanilla y entonces la vi. La cosa que llevaba el rostro de David estaba ahora de pie junto a mi puerta, con una mano apoyada en el cristal, a escasos centímetros de mi cara. Nos había dejado pasar a través de ella y se había movido a una velocidad imposible para aparecer a mi lado. Su rostro estaba pegado al cristal, la sonrisa era aún más ancha, si eso era posible, y con su otra mano empezó a golpear el cristal. Toc, toc, toc. Golpes lentos, deliberados, el mismo ritmo que habíamos escuchado en la puerta de la morgue. Cada golpe era un martillazo en mi cráneo. ¡Acelera!, le grité a Leo con la voz rota por la histeria. ¡Sácanos aquí! Leo pisó el acelerador a fondo. La camioneta se sacudió y ganó velocidad, devorando el camino de tierra. La figura se aferró a la ventanilla durante unos segundos interminables, sus dedos pálidos raspando el cristal, su rostro retorcido por esa mueca inhumana. Luego, a medida de que la velocidad aumentaba, simplemente se desvaneció como una voluta de un músculo dispersada por el viento. No miramos atrás. Leo conducía como un demente, con la vista fija en el camino, con los nudillos blancos por la fuerza con que apretaba el volante. Ana lloraba desconsoladamente en el asiento trasero. Y yo me quedé mirando la ventanilla, el lugar donde había estado esa cara, incapaz de apartar la vista, como si temiera que volviera a aparecer en cualquier momento.
Condujimos durante el que parecía una vida, hasta que las primeras luces del amanecer tiñeron el cielo de un gris enfermizo. Solo entonces, cuando vimos las luces de la civilización a lo lejos, nos permitimos creer que habíamos escapado. Nunca hablamos de lo que pasó esa noche, no realmente. ¿Cómo puedes poner en palabras algo así? ¿Cómo puedes explicar que viste a tu amigo, a tu novio, convertido en un recipiente del mal puro? Cuando llegamos a la ciudad, fuimos directamente a la policía. Intentamos contarles. Intentamos explicar que nuestro amigo David se había quedado ahí. Inventamos una historia sobre exploradores rivales, sobre un derrumbe, cualquier cosa al plausible. Nos miraron con mezcla de lástima y sospecha. Organizaron un equipo de búsqueda, por supuesto. Rastrearon la montaña durante 2 días. Encontraron el sanatorio. Encontraron nuestro equipo abandonado en la planta baja. Mochilas, comida, baterías. Encontraron mi cámara en el sótano. La tarjeta de memoria estaba frita, completamente inservible. Pero a David nunca lo encontraron. Ni un trazo, ni una huella, ni una gota de sangre. Simplemente se había desvanecido. Para el mundo, David se convirtió en otro caso de un excursionista perdido en la montaña. Pero nosotros sabíamos la verdad. No se perdió. Se lo quedaron. Ana y Leo se mudaron a otra ciudad una semana después. No podíamos seguir mirándonos sin ver los fantasmas de aquella noche. Hablamos de vez en cuando, pero nuestras conversaciones son cortas, vacías. Hay un abismo entre nosotros, un abismo hecho de miedo y de culpa. Yo me quedé, no sé por qué. Quizá una parte de mí sentía que no merecía escapar. El blog Rincones Olvidados lo cerré ese día. No he vuelto a entrar en un lugar abandonado. Ahora cualquier lugar silencioso me aterra. Algunas veces en mitad de la noche, cuando el silencio es más profundo, me parece escucharla, esa tos cavernosa, y sé que no nos han dejado oír del todo. Nos marcaron. Una parte de nosotros se quedó en este sanatorio, en el segundo piso, junto a la silla de ruedas, y una parte de ese lugar se vino con nosotros. Aún tengo pesadillas con esa sonrisa y sé con una certeza que me llena el alma que algún día, cuando menos lo esperé, volveré a escuchar esos 3 golpes en mi puerta. Toc, toc, toc. La voz de Mariana se apaga, pero el eco de su historia permanece flotando en el aire, tenso y helado. Nos ha abierto una ventana a su infierno personal, a una noche en la que la curiosidad se convirtió en una condena. Historias como la suya nos recuerdan que hay velos que nunca deberían ser corridos, puertas que deben permanecer cerradas y lugares donde el eco del sufrimiento es tan potente que se convierte en una entidad con hambre. El sanatorio de la montaña no solo era un edificio en ruinas, era una cicatriz en el paisaje, un monumento al dolor que se niega a ser olvidado. Mariana, Ana y Leo escaparon, pero ¿realmente lo hicieron? Llevan consigo los fantasmas de esa noche, la ausencia de David y el terror imborrable de saber que hay cosas en la oscuridad que nos observan, que nos esperan y que a veces salen a jugar. Esta noche de Halloween, mientras las sombras se alargan, recordemos que no todas las leyendas son solo cuentos. Algunas son advertencias. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si la historia de Mariana te ha helado la sangre y te ha hecho mirar 2 veces a la oscuridad de tu propia habitación, déjanos un me gusta para que sepamos que has estado aquí con nosotros. Comparte este relato con alguien que se atreva a escucharlo y no olvides seguir a Storylab en español en todas nuestras redes sociales para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones en el laboratorio de historias. Cierren bien sus puertas esta noche, nunca se sabe quién podría estar tocando.